Ante todo, buen día. Continuando con las clases virtuales, vamos a trabajar un nuevo tema, lo que es circunferencia trigonométrica. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar toda la parte teórica, vamos a ver la definición, las características de una circunferencia trigonométrica, los elementos de una circunferencia trigonométrica y también vamos a ver las líneas notables. Bueno, que quizás en esta ocasión no se va a trabajar toda la parte teórica, pero lo vamos a trabajar en dos videos y en esta ocasión vamos a trabajar la primera parte. Bueno, primero vamos a ir definiendo qué es una circunferencia trigonométrica. En geometría solo nos enseñan circunferencia, pero hay mucha diferencia entre una circunferencia trigonométrica y una circunferencia geométrica. Acá tenemos la definición. A ver, vamos a ir viendo la definición. Dice, una circunferencia trigonométrica inscrita en el sistema de coordenadas rectangulares, en las coordenadas rectangulares X, Y, cuyo centro coincide con el origen de dicho sistema. Esta circunferencia tiene como característica fundamental el valor de radio, que es la unidad. Esta circunferencia trigonométrica sirve para representar las líneas trigonométricas. Primero dice que esta circunferencia trigonométrica está inscrita en el plano rectangular coordenado, que nosotros en algunas ocasiones lo conocemos como plano cartesiano. En el centro o en el origen de coordenadas siempre va a estar el 0,0. También, ¿cuál es la otra característica? Que su radio, la medida de su radio es único. Este radio va a medir 1. Este radio es único, vale 1. Si aquí vale 1, trazamos por acá más radios. Acá sigue valiendo 1, trazamos radios por acá. Sigue siendo 1. Acá va a ser 1. Esa es una de las características muy importantes que tiene la circunferencia trigonométrica, que su radio siempre va a ser 1 y su centro va a estar en el origen de coordenadas. Ahora, esta circunferencia trigonométrica también tiene una ecuación que va a ser de la forma x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, donde el x cuadrado más y cuadrado es por supuesto la ecuación de la circunferencia y el 1 es la medida de radio, hasta donde se abre la circunferencia. Entonces, esta es la definición de una circunferencia trigonométrica. Va a ser una circunferencia escrita en el plano rectangular coordenado, donde su centro va a ser el 0,0, el origen de coordenadas, y la medida de su radio va a ser única, que va a valer 1. Siempre radio va a valer 1. A ver, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver los elementos de una circunferencia. A ver, vamos recordando que acá va a estar siempre el eje de las abscisas y en este lado, bueno, tanto positivo y negativo, y en esta parte estarían las ordenadas. A ver, no olvidar que el X se le conoce como abscisas y el eje Y se le conoce como la ordenada. A veces siempre nos dicen en el plano X, Y, y en algunas ocasiones nos dicen en el plano de las abscisas y en el plano de las ordenadas. El primer elemento de esta circunferencia trigonométrica, que su centro siempre va a ser 0,0. Es una de las primeras características. Dice, el origen de la circunferencia va a ser 0,0. Acá le vamos a llamar un punto A. Dice, a ese punto A, que va a ser el 1,0, es el origen de arcos a partir del cual se miden los ángulos. Es decir, en este punto empiezan empieza el origen de los arcos, que puede ser en sentido antihorario o puede ser en sentido horario. Aquí empiezan a girar los arcos. Ahora, los ángulos trigonométricos, es decir, que pueden ser tanto positivos o pueden ser negativos de cualquier magnitud. Ahora a este punto le vamos a llamar el punto B. En este punto B va a ser el punto, perdón, acá era el punto A. Aquí vamos a hacer una corrección. Está bien.
Ya, ahora el punto B. El punto B es 0,1. Estamos acá. Sería 0,1. Aquí es el origen de los complementarios, es decir, aquí se me forma el arco o el ángulo complementario. Por eso dice el 0,1 es el origen de los complementarios. En el A, acá le vamos a llamar A'. En este A' va a estar el punto menos 1,0. En este punto menos 1,0 van a estar el origen de los suplementarios, es decir, aquí me formo un arco de 180 grados. Recuerda que en geometría cuando dicen complementarios es 90 y suplementarios 180. Y el ángulo, y el B', que aquí me va a formar el punto, va a ser el punto 0,-1, no tiene denominación, dice, sin denominación específica. Entonces, el punto A va a ser el origen de arcos, donde se me van a formar los ángulos, que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. En el B va a ser el punto donde se van a formar los arcos complementarios. En el A', donde se van a formar los arcos suplementarios. Entonces, aquí tenemos ya los elementos de una circunferencia trigonométrica. No olvidar que la medida de radio siempre va a ser, acá si trazamos el radio, sabemos que este radio va a ser 1. Trabajamos en la siguiente diapositiva. Ya, en esta ocasión ya vamos a ir viendo la parte fundamental. ¿Para qué se utiliza la circunferencia trigonométrica? La circunferencia trigonométrica, una de las características muy importantes es para ubicar las líneas notables. Entonces vamos a ver las líneas trigonométricas. La primera línea va a ser la línea para el seno. Su representación, dice, se representa por perpendiculares trazadas desde el extremo del arco de dicha circunferencia hacia el diámetro horizontal. Mira, todas las líneas que sean paralelas al eje Y, mira, por acá vamos a empezar a graficar ya. Voy a utilizar este color. Imagínate que aquí se me va formando un arco. Llegamos hasta este punto. Aquí está mi arco. Ahora vamos a trazar una línea paralela al eje Y, o también que sea perpendicular a la horizontal, es decir, perpendicular al eje de las abscisas. Ahí está. Esta línea que he trazado va a ser la línea según el arco que te indique. Supongamos que acá es tita. Entonces puedo decir, esta línea va a ser el seno de tita. Ahí tenemos. Si el arco continúa, ahora supongamos que el arco por acá continúa, y le vamos a llamar un alfa, lo que ha transcurrido ese arco va a ser un alfa. También trazamos una línea perpendicular a las abscisas o paralela al eje Y. Aquí vamos a trazar una línea perpendicular al eje X. Entonces, que logras observar que se me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, todas las líneas que sean paralelas al eje Y, aquí sería seno del ángulo alfa. Continuamos, supongamos que ese arco continúa. Ahora se ubica en el tercer cuadrante. Puedo trazar una línea paralela al eje Y. Y cuando se trace una línea paralela al eje Y, también va a ser la línea para el seno. Pero en esta ocasión le vamos a poner en valor absoluto. Aquí sería el seno. Bueno, acá le vamos a poner un arco. Le vamos a poner un arco beta. Entonces, esta línea notable va a ser igual al seno de beta. Pero en esta ocasión le vamos a poner en valor absoluto. Está. ¿Por qué en valor absoluto? Porque recordar que el seno en el tercer cuadrante es positivo. Acá también se pueden trazar tanto los arcos en sentido antihorario. Pongamos que acá le vamos a llamar un omega. Trazamos una línea paralela al eje Y. Entonces acá podemos decir sería seno. Acá podremos decir es el seno
de omega. También lo vamos a poner en valor absoluto. Entonces, todas las líneas paralelas al eje Y van a ser las líneas para el seno, según me indique el arco. Hasta donde llegue el arco puedo trazar una línea. Si llega el arco hasta aquí, que va a ser el alfa, trazamos una línea paralela al eje Y perpendicular a X. Si el arco llega hasta el tercer cuadrante, trazamos una línea paralela al eje Y, pero perpendicular al eje X. Cuando decimos perpendicular es que me va a formar siempre un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a ver esta parte de lo que es los análisis de la línea para el seno. Mira, si ustedes se dan cuenta, conforme va creciendo en el primer cuadrante, conforme va creciendo el arco, las líneas crecen. Entonces, cuando llega a cero, empieza desde cero, empieza a crecer. Ahora, como estos también ya lo conocemos, mediante los valores de los ángulos cuadrantales, sabemos que seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 se hace 0, porque ahí la línea no llega, solo es un punto. Seno de 270 llega hasta menos 1, y seno de 360 nuevamente se hace 0. Entonces, desde 0 hasta el 90, si ustedes se dan cuenta, las líneas crecen. Por eso dice, en el primer cuadrante, la línea crece, es creciente. Ahora, del 90, si ustedes se dan cuenta, empiezan a decrecer. Entonces sería decreciente. Ahora, en el tercer cuadrante, las líneas empiezan a crecer, pero cuando crecen a lo negativo, recuerden cuando se extiende a lo más negativo, la línea podrá ser más grande, pero la magnitud se reduce, por lo tanto es decreciente. Y acá empieza a crecer desde lo más negativo y cuando llega al cero, creciente. Entonces ahí tenemos el análisis para la línea del seno. Vamos a trabajar la línea para el coseno. La línea del coseno ahora van a ser las líneas paralelas al eje X. Por eso dice, se representa por la perpendicular trazada desde el extremo del arco hacia el diámetro vertical. Es decir, ahora van a ser paralelas al eje X, es decir, si el arco lleva esa trayectoria. Ahora, ¿quiénes van a ser las líneas para el coseno? Van a ser todas las líneas perpendiculares a la vertical, hacia el diámetro vertical. Entonces acá podemos trazar esta línea. Entonces, todas estas líneas que tengan la forma que van a ser paralelas al eje X, van a ser las líneas para el coseno. Si este arco le llamamos tita, entonces esta línea sería coseno de tita. Supongamos que este arco continúa y llega hasta el segundo cuadrante. Acá le vamos a llamar un alfa. Entonces trazamos una línea paralela al eje X y que sea perpendicular al eje Y. Entonces esta línea sería coseno de alfa. Pero como el coseno en el tercer cuadrante tiene un valor negativo, lo vamos a poner en valor absoluto. ¿Qué más? Nosotros sabemos que el coseno acá llega hasta el menos 1,0 y acá sería 1,0. Como es se van a trabajar todas las líneas paralelas al eje X, acá va a estar menos 1,0 y acá 1,0. Entonces, vamos a ir haciendo su análisis para las líneas del coseno. Mediante los valores de los ángulos cuadrantales, sabemos que coseno de 0 es 1, coseno de 90 se hace 0, coseno de 180 llega al menos 1, coseno de 270 0 y coseno de 360 1. Y mira, si quieres, acá está en la gráfica. Coseno de 0 es 1, es todo lo que corre del origen de coordenadas hasta el 0, es una unidad. Acá se reduce, acá en el 90 no corre nada, entonces un punto. En el 180 llega al menos 1, en el 270 se hace 0 y en el 360 nuevamente es 1. Entonces, si ustedes vamos analizando la gráfica, en el 0 empieza la línea de crecer, de 0 a 90 decrece, es decir, en el primer cuadrante esta línea van a decrecer. En el segundo cuadrante también son decrecientes, empiezan a decrecer porque son negativos. ¿Recuerda cuando es negativo? Cuando los números toman valores negativos, a más lejos decrece. Acá empieza
creciendo tanto en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante empieza a crecer. Aquí empiezan ya los positivos desde la más pequeña hasta llegar a 1. Entonces, esas serían las líneas para el coseno. Entonces, todas las líneas paralelas al eje X van a ser las líneas para el coseno y por supuesto van a ser perpendicular al diámetro de la circunferencia que es vertical. Trabajamos la siguiente diapositiva que va a ser la línea para la tangente. La línea para la tangente, aquí vamos a tomar una línea tangente a esta circunferencia. Recuerda que una línea tangente a la circunferencia lo corta en un punto. Ahí tenemos la línea de tangencia. Entonces, todas las líneas que van a partir del origen, que se puedan trazar desde el origen a esa línea tangente, van a ser las líneas, todas las líneas que se puedan trazar a esta recta tangente, van a ser las líneas para la tangente. Que por supuesto va a ser el radio prolongado. Entonces, este sería mi línea para la tangente, que puede estar en el primer, cuarto cuadrante, incluso desde el segundo cuadrante o tercer cuadrante se pueden trazar. Acá también se pueden trazar. Pero siempre tiene que pasar, perdón, aquí tiene que pasar siempre por el origen. Ahí estaría, esta es una línea tangente del segundo cuadrante, también se pueden trazar. Ahí estaría. Recordando que siempre acá este punto va a ser el 1, el 1,0. Aquí sería el 1,0. Para acá serían los más infinitos, que se abre, y acá sería hasta el menos infinito. Ahora dice, su análisis para las líneas tangenciales o la línea de la tangente. Cuando es 0, el ángulo es 0, la tangente no se mueve, sigue siendo 0. Cuando es 90, no hay. Recuerda que acá es 90, no se puede trazar línea tal que pase por el origen. No hay, por eso dice, es indeterminado. Con 180, mira, pasa por el origen, llega acá, va a ser 0. Aquí es 0. En el 270 tampoco no se puede trazar porque no pasa, no va a pasar por el origen. Si trazo, no pasa por el origen. En el 360 sí. Aquí está, recuerdo el 360, justamente por ahí pasa la recta tangente. Entonces sería 0. Ahora lo vamos a ir analizando según los cuadrantes. Mira, en el primer cuadrante, que va a ser de 0, porque recuerda que aquí es 0, de 0 al más infinito crece, es decir, las líneas empiezan a crecer. En el segundo cuadrante, que sería el que está acá, serían las que se prolongan y llegan del menos infinito a 1. Es decir, en el segundo cuadrante también son crecientes. Mira, se van alejando y llegan hasta el menos infinito. En el tercer cuadrante, nuevamente es lo mismo que el primero, empiezan a crecer, llega hasta el más infinito. Y en el cuarto cuadrante, que sería el que está acá, que es semejante al del segundo cuadrante, también son crecientes. Bueno, entonces hasta aquí esta parte de lo que las líneas notables para el seno, coseno, tangente, que son las principales. Lo he podido explicar en el siguiente video. Continuamos con las otras líneas notables y con algunos ejemplos ya para ir viendo dónde se va a ir utilizando estas líneas notables, su importancia, dónde se va a ver la solución real. Bueno, entonces espero que esta parte teórica les sea de gran ayuda y el siguiente video lo continuamos. Me despido y bueno, que tengan un excelente día. Chao, gracias.